Muy buenos días a todos los docentes de matemáticas que actualmente participan en esta comunicación de innovación curricular en educación matemática. Agradecerles de antemano su asistencia. Adicional a ello, quiero agradecer la invitación que realizó una empresa docente. La comunicación del día de hoy es titulada Implementación de materiales y recursos en la solución de tareas de adición y sustracción de números enteros. Quien les habla, Óscar Becerra, docente de la institución educativa departamental del Tequendama. Agradezco de antemano también a los compañeros que construimos esta experiencia, Sonia Calderón, Mauricio Vitrago y Rodrigo Gómez, ayudados por la tutoría de la doctora María Cañadas. Inicialmente vamos a hacer una contextualización del análisis didáctico, el cual es un procedimiento que consta de 4 análisis. El primero, el análisis de contenido, el segundo de cognitivo, el tercero de instrucción y el último de actuación. Vamos a abordar de manera muy rápida cada uno de ellos asociados al tema de adición y sustracción de números enteros. En el análisis de contenido, identificamos los conceptos y procedimientos asociados a la adición y sustracción de números enteros. Para ello, nosotros como grupo concretamos una estructura conceptual que abordara todos esos conceptos y procedimientos. Asimismo, en el mismo análisis de contenido, identificamos los sistemas de representación asociados al tema. Inicialmente, esos sistemas de representación están de manera general para posteriormente irlos involucrando en cada una de las tareas y de las actividades que se proponen. En el mismo análisis de contenido, estudiamos los fenómenos que podíamos adaptar a situaciones y formar así tareas de cotidianidad. Esas tareas de cotidianidad las enmarcábamos dentro de unos contextos en situaciones personales, públicas, educativas y científicas. De aquí parte la subestructura matemática del tema, y es básicamente las expresiones aritméticas, que nos permitían asimismo organizar esos fenómenos. En el análisis cognitivo, nosotros pasamos de un estándar básico de competencias en matemática que está relacionado con el pensamiento numérico y sistemas numéricos, el cual indica que los estudiantes deben justificar procedimientos aritméticos y formular y resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. De este estándar propusimos 3 objetivos. Dentro de los 3 objetivos, uno está asociado al lenguaje matemático que se debe emplear en ese tipo de situaciones. El segundo, a los procedimientos aritméticos y propiedades de adición y sustracción de números enteros. Y el tercero, interpretar y resolver problemas que involucren la operación adición y sustracción de números enteros. Cada uno de estos objetivos se ha marcado secuencialmente. A su vez, identificamos unas competencias PISA en 5 tareas. Esas 5 tareas aportaban a las competencias PISA, principalmente modelizar, representar, plantear y resolver problemas. En el análisis cognitivo, identificamos unas expectativas de aprendizaje. Las menores de esas expectativas de aprendizaje son las capacidades, de las cuales en la pantalla aparecen 3. Por ejemplo, la capacidad 7 se refiere a que el estudiante debe traducir una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica, verbal y viceversa. Esas acciones son las que se deben identificar en la solución de cada una de las tareas. Analicemos el siguiente proverbio chino que dice: oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. Es importante que nos ubiquemos en la última línea del proverbio. Hago y aprendo. Es más significativo cuando el estudiante hace, porque su aprendizaje va a ser más relevante y más consecuente con lo que nosotros como docentes proponemos. De aquí que los materiales y recursos cumplen un papel importante en ese aprendizaje. Miremos la definición propuesta por Carretero, Coriat y Nieto en 1955. Ellos definen que los materiales se diseñan con fines educativos y esos materiales admiten variadas aplicaciones en el ámbito de la educación. Los recursos no son diseñados específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento. El profesor es el que decide incorporarlos en la enseñanza de la asignatura específicamente. De entre los materiales encontramos, por ejemplo, las hojas de trabajo preparadas por el maestro, es decir, las guías de trabajo. También los programas de ordenador, los materiales que son manipulativos. Sin embargo, los recursos son asociados a elementos básicos también. Por ejemplo, el marcador,
el tablero acrílico, el mismo cuaderno del estudiante, el esfero, el lápiz, la calculadora, los videos, ¿sí? A su vez, algunos programas de ordenador que específicamente no están diseñados a el ámbito educacional. Por ejemplo, el paquete de Microsoft Office no necesariamente está asociado a la educación, sencillamente tiene otras aplicaciones. Sin embargo, nosotros los podemos involucrar en la parte de educación. Bien, ahora, dentro del análisis de instrucción, el grupo identificó una serie de materiales y recursos que podían aportar a la consecución de los objetivos, al manejo de la misma temática que se estaba planteando. Dentro de esos materiales tenemos la recta numérica. ¿Qué es la recta numérica? El concepto pues no lo vamos a abordar, pero básicamente es una representación unidimensional en la que podemos representar los números enteros, ¿bien? Hacer operaciones dentro de esa recta numérica o a partir de esa recta numérica. Por lo tanto, su propósito es básicamente conceptual y procedimental. El segundo material o recurso es la escalera. Dentro de ella tenemos dos opciones. La primera es una escalera como un juego lúdico. ¿Listo? Y la segunda es una serie de escalones que representan una escalera, en la que podemos representar los números enteros. Es básicamente muy asociado, está muy relacionada con la recta numérica, ya que en esta escalera también podríamos realizar operaciones. Entonces el material y el recurso básicamente estaríamos hablando de un propósito lúdico procedimental. La sumadora de enteros es otro material que más adelante vamos a abordar y vamos a describir de manera un poco más puntual. Sin embargo, su propósito es procedimental. La ficha de signos rojas y negras es un material que muy probablemente algunos ya han empleado. También lo tenemos de forma concreta y de forma applet, es decir, una aplicación en la que involucramos la tecnología. Bien, este material también lo vamos a abordar más adelante, un poco más puntual, pero su propósito es conceptual, procedimental y al mismo tiempo lúdico. La baraja de números enteros son fichas en las que nosotros empleamos la representación de números enteros y podemos emplearlo para un propósito procedimental. Los dados también lo podemos ubicar y los podemos concretar con números enteros, es decir, que no solamente puedan aparecer caras de 1 a 6, sino podemos involucrar números positivos y negativos. El propósito del material puede ser conceptual, aunque también podemos realizar mediante el lanzamiento de los dados algunas operaciones y podemos concretarlo de forma procedimental. El tablet agujereado es una tabla con unos orificios o huecos. En ellos podemos decir que los huecos representan la ausencia, es decir, muy probablemente estaría asociado a la parte negativa, a números negativos, y cuando colocamos una canica dentro de esos agujeros, ya estaríamos hablando de números positivos. Acá el propósito es conceptual. El fútbol de enteros es una herramienta que podemos emplear, ya que en el fútbol se manejan operaciones, se manejan también valores positivos y negativos con la parte de goles en contra, goles a favor. Esa parte o el elemento, la herramienta fútbol de enteros es de propósito lúdico. El círculo cero es un applet que podemos encontrar en la parte de tecnología y su procedimiento o su propósito, perdón, es procedimental. Vamos a mirar el applet llamado círculo cero. Al final del video vamos a dejar las referencias y al mismo tiempo dejaremos los links para que podamos acceder de manera fácil a este applet. El círculo cero es esta herramienta que sugiero la empleemos y la abramos en Internet Explorer para tener compatibilidad con la aplicación. Consiste en que puedo ubicar, por ejemplo, fichas a cada uno de los círculos e ir sumando. Por en este caso sería 4 más 1, 5. Para que se convierta en 0, pues tengo que colocar menos 5. Ya en la otra operación que está asociada al siguiente círculo es 3 menos 5, que eso nos da menos 2 y tendría que colocar el 2 para que se convierta en 0. Esa es básicamente la función, convertir ceros en cada uno de los círculos. La calculadora científica es una herramienta que se emplea para comprobar, para verificar los resultados que se han obtenido. Necesariamente esa es su función, que sea únicamente o básicamente que sea para comprobar resultados de tipo procedimental. Los saltos en la recta numérica, tenemos una applet también en la que podemos representar operaciones entre números enteros y encontrar un resultado fijo. Esos saltos en la recta numérica, su procedimiento consta de una serie de movimientos que se pueden realizar en esa recta. Miremosla en la parte del applet. Es básicamente esta.
Acá el resultado que debo obtener es 4. Entonces, por ejemplo, ubico el 4 desde el 0, ya llevo 4 saltos, luego voy a cambiar esta, pero lo voy a cambiar hacia el otro lado para restarlo. Entonces, inmediatamente cambio con este icono, me daría 0. Posterior a él, voy a sumar del 0 al 3, ya llevaría 3 más 1, 4. Entonces, él me va a indicar si es correcto o no es correcto. Acá puedo emplear las operaciones y colocar los signos para verificar que sí efectivamente me da 4 el resultado. Bien, el siguiente análisis es el análisis de actuación. En el análisis de actuación tenemos un instrumento muy valioso que consideramos valioso, ya que nos permite también involucrar al estudiante dentro de la evaluación, y es el diario de clase que nosotros llamamos diario del estudiante. En el diario del estudiante tenemos dos parámetros, una serie de preguntas abiertas que el estudiante responde y una parte que corresponde al matematógrafo en la que indagamos el impacto que tuvo cada una de las herramientas que se emplearon, de las actividades que se emplearon en cada una de las etapas de la sesión de clase. Este es el instrumento diario del estudiante, en el que en la parte superior encontramos las preguntas abiertas que nos indagan sobre los nuevos aprendizajes, sobre las dificultades que tuvieron en la solución de la tarea, sobre el material utilizado, si fue útil o no, en los errores que incurrieron los estudiantes y una pregunta específica sobre el tema. A su vez, en la parte inferior encontramos el matematógrafo, en el cual indagamos sobre el impacto que tuvo cada una de las sesiones de la clase o de las etapas de la clase. Por ejemplo, el manejo de la sumadora de enteros, qué tan favorable fue esa sumadora de enteros, qué tan curiosa fue. Allí el estudiante dibujará una cara dependiendo de su estado de ánimo o de su percepción frente a cada una de estas etapas que tiene la sesión. Este matematógrafo está un poco más actualizado, ya que involucramos en esta parte inferior, se observa, involucramos aspectos relacionados con la motivación, ¿sí? Aspectos que de cierta manera también nos dan mucha información para que nosotros involucremos en el proceso de evaluación a los estudiantes. La parrilla de observación, en ese mismo análisis de actuación, vamos básicamente a identificar una serie de procedimientos que los estudiantes pueden realizar. Para ello partimos de un camino de aprendizaje que es una secuencia de capacidades que el estudiante puede activar. Dentro de esas secuencias podemos prever que existen errores. Dentro de esos errores tenemos que empezar a actuar para que ellos superen las dificultades y los errores que han tenido. Por eso, nosotros proponemos una serie de ayudas. Esas ayudas también involucran la utilización de materiales y recursos para su posible superación. Dentro de la descripción de la implementación, pues vamos a abordar una serie de tareas y de actividades. La primera actividad que se diseñó y se realizó fue una prueba diagnóstica en la cual identificamos los preconceptos, los conocimientos previos que tenían los estudiantes y asimismo podríamos avanzar en la siguiente secuencia de tareas. La tarea nosotros la llamamos punto gol. Cada una de estas tareas tiene un nombre específico asociado al contexto y al problema o a la tarea de aprendizaje que queríamos proponer. ¿Listo? Estas tareas, que son 5 total, son las que contribuyen al logro de los objetivos. Dentro de esas 5 tareas vamos a abordar y a detallar un poco más, con más precisión Lucho el ciclista y el minero, que son las 2 tareas que hemos seleccionado para abordar cada uno de los materiales y recursos. En el examen final tenemos 3 tareas, cada una de ellas se va a emplear básicamente para indagar e identificar si el estudiante logró cada uno de los 3 objetivos propuestos. Bien, las tareas seleccionadas son Lucho el ciclista y el minero. La tarea Lucho el ciclista es una tarea de ejercitación que aporta al lenguaje matemático, al primer objetivo. Dentro de esta tarea involucramos el material llamado recta numérica y a su vez la sumadora de enteros. El minero es un problema que aporta al objetivo 3 de interpretar y resolver problemas. ¿Qué involucramos dentro de esa tarea? El material, las fichas bicolores. Vamos ahora a abordar cada uno de los materiales y recursos asociados a estas tareas, cómo los estudiantes solucionaron la tarea y qué impacto tuvo cada uno de los estudiantes en la implementación de los materiales y recursos, y para ello vamos a mirar qué fue lo que se indicó en el diario de clase o diario del estudiante. Dentro de los materiales y recursos ya hablamos de la recta numérica, bien, y de la sumadora de enteros.
Estos materiales aportan al lenguaje matemático del objetivo 1 en la tarea de ejercitación llamada Lucho el ciclista. ¿Qué nos permite estos materiales también? Activar una serie de capacidades que nosotros habíamos previsto. La recta numérica básicamente se emplea para representar cada una de las situaciones que plantea la tarea. Es un sistema de representación, pero al mismo tiempo nosotros lo estamos empleando como un material. Su propósito es conceptual y procedimental. La sumadora de enteros es una serie de rectas que quedan a la misma distancia, es decir, la primera recta está a la misma distancia de la segunda y la segunda estaría a la misma distancia de la tercera. Cumple ciertas características y propiedades. Bien, este es un material cuyo propósito básicamente es la verificación de resultados dentro de la tarea. El propósito es procedimental. Acá tenemos una sumadora de enteros, que es básicamente la que se empleó para uno de los días que propone la tarea Lucho el ciclista. En ella podemos definir 3 rectas, ya con las características y propiedades que voy a mencionar. El 0 debe estar alineado, debemos tener esa condición, que el 0 debe estar alineado. Si yo trazo una línea por acá, el 0 va a coincidir en esa línea, va a estar o va a pertenecer a esa línea. A su vez, la distancia que manejo en la línea número 1, que la llamamos sumando, debe ser la misma de la otra línea, de la tercera línea, que también se va a llamar sumando. La misma distancia debe manejarse. Lo mismo, debemos hablar, si aquí manejamos una escala de 5 en 5, acá también debemos manejar una escala de 5 en 5. La suma, que es la recta central, bien, no es a la misma distancia, es a la mitad de la distancia anterior. Es decir, que de 0 a 5, en toda la mitad, pues voy a ubicar el 5. De esa misma manera se van a manejar los positivos y los negativos. Miremos en qué consiste entonces esta recta numérica. Por ejemplo, si yo voy a sumar menos 15 con 10, el resultado que voy a obtener es menos 5. Efectivamente va a cortar a la recta suma en menos 5. Ahora si sumamos menos 20 con menos 5, va a cortar en menos 25 en la operación y en la suma, en la recta suma. Miremos un applet que hemos encontrado que está asociado a la suma de enteros. Acá tenemos, por ejemplo, 1 sumado con 6 me daría 7. Por ejemplo, menos 1 sumado con 6, operado con 6, me daría menos 5. Ahora miremos menos 1 con menos 1. ¿Qué me da? Menos 2. Debe cortar a la línea del centro llamada suma en la respuesta. Bien, esta es la sumadora de enteros. El enunciado de la tarea Lucho el ciclista. Básicamente, lo que nos indica el enunciado es una situación en la que se representa una contextualización sobre un ciclista que entrena diariamente para una competencia. Esto lo realiza frente a su casa en una autopista que conecta el occidente al oriente. Siempre va con un acompañante quien lo regresa en un automóvil a su casa. Los días que realiza Lucho el ciclista el entrenamiento son 4. Cada uno de ellos está diseñado específicamente para realizar operaciones entre números enteros. Por ejemplo, el primer día se realiza un recorrido de 15 kilómetros al oriente, avanza 40 kilómetros más, descansa un momento y luego recorre 30 kilómetros en el mismo sentido. Acá vamos a hacer operaciones entre números enteros positivos. En el día cuarto, por ejemplo, ya no vamos a hacer operaciones entre números positivos, sino entre números negativos porque el recorrido que realiza es hacia el occidente. En el día segundo y tercero se realizan son operaciones de suma y resta, adición y sustracción, no solamente de números positivos o números negativos como el día cuarto respectivamente, sino acá ya se hace básicamente una mezcla de todos los valores positivos y negativos. Son 5 preguntas las que el estudiante debe abordar y dar solución. En la primera debe representar en la recta numérica. Esa recta numérica nos va a permitir dar respuesta a la pregunta 2 de a qué distancia de la casa quedó el ciclista a finalizar cada uno de los entrenamientos. Bien, y también el estudiante debe formular unas expresiones aritméticas que muy probablemente la recta numérica le puede dar un poco de indicio frente a eso. Finalmente, el estudiante debe verificar los resultados empleando la sumadora de enteros. Miremos la solución de la tarea que tuvo una serie de estudiantes. Sin embargo, antes de ello, miremos el camino de aprendizaje, la secuencia de capacidades que el estudiante tuvo que implementar para poder definir y dar solución a la tarea. Primero identificó las cantidades y datos relevantes, luego ubicó los números positivos y negativos en la recta numérica, hizo la correspondencia entre el conjunto de números enteros y los puntos en la recta numérica, tradujo una situación aditiva
en este caso a una representación gráfica, pero también tuvo que plantear una expresión aritmética, ¿no? Realizar adiciones y sustracciones de enteros utilizando la recta numérica. Pudo haber calculado mentalmente operaciones. También es importante que el estudiante interprete esos resultados de acuerdo al signo que se obtuvo, de tal manera que identifique si es positivo qué sucede, si es negativo qué sucede, y no solamente nos quedemos con un valor que al finalmente no nos va a decir nada. Bien, y a su vez es importante que el estudiante verifique los resultados obtenidos a partir de la formulación que ha realizado. Estas son unas rectas numéricas que propone un estudiante en la cual pues se identifica que realizó cada uno de los trayectos, cada uno de los recorridos que realizó pues Lucho el ciclista. Nosotros únicamente entregamos las rectas numéricas con las distancias dadas, pero ellos tenían que darle ubicación a los valores según el contexto y los datos del enunciado. ¿Listo? El 0 usualmente se ubica en el centro, pero en este caso la estudiante pues tuvo la posibilidad, y está perfecto, que lo ubique no solamente en el centro. Dependiendo de los valores que necesite, ellos deben identificar en qué posición debe estar ubicado el 0. Esta es la sumadora de enteros para el día 3 y el día 4. En ella se puede observar que están los recorridos y la respuesta que se obtuvo en cada uno de esos recorridos. El diario de clase, el diario del estudiante, manifiesta de cierta manera qué impacto tuvo el material para la solución de la tarea. Por ejemplo, un estudiante propuso: ¿el material utilizado te fue útil en la solución de la tarea? ¿Por qué? Sí, porque me ayuda a comprender mejor al hacer una resta y una suma. Otro estudiante dijo: mucho, me ayuda a comprender de manera más lúdica y sencilla. Miremos la opinión de otras personas. Sí, porque fue más rápido, ya que no tenía que hacer todas las rectas y no tuve que poner muchos números que no necesitaba. Sí, la sumadora de enteros me ayudó a comprobar mis respuestas y el material fue bueno. Sí, las rectas me sirvieron para guiarme en la suma y resta de los números, y las rectas de la sumadora de enteros me ayudó a comprobar. Bien, pasamos a la siguiente tarea, y es la tarea del minero. Básicamente consta de un enunciado y una serie de preguntas. Dentro de la tarea, lo que podemos definir es que había un minero y hacía unos recorridos, unos trayectos durante un día de trabajo. En él se percibe que se le olvidó una pica, que se desplaza de un lado a otro, etcétera. Esta tarea básicamente se diseñó a partir de una situación que se vivió en la ciudad pero en el país de Chile, con los 33 mineros. Entonces, en ese momento se estaba presentando esa situación y nosotros concluimos o queríamos darle un poco de asociación a la tarea en contexto sobre los mineros. La solución de la tarea inicialmente empleó las fichas bicolores. Esas fichas bicolores, su propósito básicamente era la verificación, ¿cierto? Pero además es un propósito lúdico, conceptual y procedimental. Consideramos estas fichas bicolores como un material. Miremos las fichas bicolores que tenemos en manera de applet. Las fichas bicolores en este applet, básicamente las de color rojo representan los negativos y las de color negro representarían los positivos. Sin embargo, es una reflexión que dejo abierta para que cada uno de los docentes con sus estudiantes pues interpreten de qué color lo pueden representar. Hay diferentes formas. Las rojas pueden ser positivas y las negras serían negativas. Miremos en este caso cómo representamos entonces el -3. Sería 1 negativo, 2 negativas y 3 negativas. Y el 1 positivo, pues estaríamos hablando de una ficha positiva. Le damos clic en continuar. Posteriormente él me indica que debo simplificar arrastrando las fichas negativas sobre las positivas. En este caso solamente vamos a tener una ficha positiva, por tanto voy a simplificar esa ficha. Finalmente, como tenía más fichas negativas que positivas, el resultado me va a dar -2. Le digo revisar y él me indicará si fue correcto o no. Acá es importante que ellos identifiquen qué número de fichas tenía, más negativas o más positivas, y de esa manera podemos concretar el resultado si es positivo o negativo. Evitamos de cierta manera la incurrencia en el error de la aplicación de la ley de signos. Bien, este es el material que se empleó específicamente por 2 estudiantes para la solución de la tarea. Ellas dijeron que las rojas eran positivas y las negras eran negativas. Y cada ficha tenía una equivalencia de 100. De 100, ¿por qué? Por los valores que están inmersos de la tarea. ¿Sí? Los datos que aparecían en la tarea nos daban la posibilidad de que esas fichas tuvieran este valor, no solamente la unidad. Bien, entonces acá aparece la solución de los materiales y recursos para esa tarea. En el diario de clase, ¿qué identificaron los estudiantes? La misma pregunta: ¿te fue útil en la solución de la tarea? Sí, porque fue
diferente a lo que siempre se utiliza. De cierta manera, esto es lo que buscamos los maestros, que sean herramientas que se empleen situaciones, actividades diferentes a lo que siempre se utiliza, que cambiemos la rutina que nosotros como maestros a veces incurrimos en ese error, ¿sí? De manejar siempre la cotidianidad. En cambio, si involucramos estrategias diferentes, dinámicas, que nos permitan que el estudiante aprenda significativamente, eso les va a generar diferentes estrategias de razonamiento al estudiante. Otra respuesta, sí, porque me ayudaba a expresar si los números son positivos o negativos. Entonces, acá está cumpliendo también el propósito del material, que era conceptual, identificar cuándo es positivo, cuándo es negativo, y lo mismo, lo procedimental, porque las fichas, de cierta manera, me está dando la luz de cuántos valores van a ser, si son más positivos o más negativos, y así mismo colocar el signo de ese resultado. En el matematógrafo de la tarea del minero, porque para cada una de las tareas se tenía un matematógrafo, en este caso, el manejo de las fichas bicolores presenta una carita feliz. Es decir, que fue de gran impacto para el estudiante. De igual manera, para esta otra estudiante, el manejo de las fichas bicolores fue de gran impacto para esa estudiante. La comprobación de las respuestas, pues, tuvo una carita un poco más abajo de la feliz. Sin embargo, es significativo que los estudiantes manifiesten ese tipo de situaciones. Dentro de los instrumentos nosotros también propusimos un cuestionario individual de evaluación. ¿Listo? En él se colocaban una serie de preguntas. Específicamente, la pregunta se refiere a que si los materiales utilizados para el desarrollo de los problemas propuestos le ayudaron a resolverlos con mayor facilidad. Un estudiante indica sí porque así uno se puede guiar, uno puede realizar todo lo que dice el ejercicio de una manera en la que uno pueda entender y sea un poco más lúdico, lo cual me ayuda a resolver los problemas de manera más fácil. De eso se trata, que los materiales cumplan una función, de que los materiales sean significativos para el estudiante y le puedan aportar a la solución de la tarea. Sí, porque es algo diferente a lo que siempre se maneja. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar nosotros también, que sea algo diferente, que cambiemos esa rutina. Los estudiantes nos piden a gritos que cambiemos esa rutina de trabajo. Sí, porque a través de lo visual es más fácil entender y me ayudaron demasiado. Entonces, acá está relacionado con el proverbio chino. La parte de manipulación de lo visual a ellos les parece más significativo dentro de su propio aprendizaje. Las conclusiones que nos deja esta experiencia. Los materiales y recursos, además de favorecer la comprensión de las situaciones expuestas, contribuyeron a la resolución de las tareas y tuvieron un alto grado de aceptación. Favorecieron el logro de las expectativas de aprendizaje propuestas en términos de competencias, objetivos y capacidades. Nos permitieron representar y manipular las cantidades, dando situaciones y el sentido, perdón, a esas situaciones. Esas son las referencias y quedo altamente agradecido a la participación, asistencia y a la paciencia que tuvieron durante esta comunicación. Quedamos ahora pendientes para las inquietudes que ustedes tengan. No sin antes agradecerles nuevamente por querer siempre mirar otras alternativas que de cierta manera se puedan enriquecer de estas alternativas y que podamos obviamente tener una mayor participación en el proceso educacional y en el cambio que nosotros necesitamos como docentes y al mismo tiempo sean beneficiados nuestros estudiantes. Quedo atento entonces a las inquietudes. Profe, nos preguntan dónde están utilizando estos materiales. Ok, listo. Inicialmente la unidad didáctica implementó en un colegio. Bueno, entonces continuamos con la respuesta a la pregunta de dónde se aplicaron estos materiales, dónde se utilizaron. Entonces, como mencionaba anteriormente, se implementó inicialmente el material o los materiales se implementó en un colegio privado de Bogotá llamado Fundación Ideales. Eh, en ese colegio, pues es de carácter privado, pero también hicimos la comparación en dos colegios públicos, uno ubicado en San Antonio del Tequendama, en el colegio de San Antonio del Tequendama, eh, y otro ubicado en Facatativá. Entonces, básicamente se implementaron de manera inicial en esos colegios. Sin embargo, pues a partir de la experiencia se tuvieron más
aplicaciones en otras instituciones educativas. Gracias, profe. Bueno, nos comentan que les pareció muy interesante la propuesta, el trabajo. También nos solicitan el link, pero también en este momento no les podemos compartir los enlaces por la pantalla. Sin embargo, la presentación, las transparencias y la grabación de la comunicación las encontrarán en la página de una empresa docente ud.uniandes.edu.co y ahí podrán acceder y ver los enlaces a las applets que presentó el profe Oscar. Sí, correcto, Marcela. La idea es que obviamente todas esas herramientas o materiales pues podamos compartirlas, que son significativas y más pensando en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el compromiso ya está. Dejaremos todos los links para que accedan de manera fácil a las herramientas. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a esperar un momentico más a ver si tienen algunas otras preguntas. Eh, bueno, profe, ¿qué tan motivante fue para los estudiantes utilizar los materiales que se llevaron al aula? De manera muy significativa y de manera como motivacional, los estudiantes permitieron que esos materiales cambiaron un poco la rutina que se venía trabajando, que se ha trabajado. Entonces, ellos dieron un visto 100% a los materiales, por eso pues la motivación también para nosotros los maestros a seguir trabajando en ello, seguir aportándole con más materiales a cada uno de los temas que se puedan aplicar. Entonces fue de gran agrado a los estudiantes, el impacto fue, creería yo que en casi 100% y se siguen empleando. ¿Sí? Es más, nosotros hemos tenido también experiencias en las que hemos compartido estos materiales y los mismos compañeros que han adquirido los materiales pues los han implementado y nos dan bastante agradecimiento, pero pues obviamente el agradecimiento no es solamente para nosotros, sino pues por ellos estar motivados a que cada día podemos cambiar esa rutina y esas clases magistrales que a veces desafortunadamente nos toca compartir, pero pues la idea es que cambiemos un poco el paradigma y cambiemos las formas de pensamiento y las formas de actuar. Profe, ¿y cómo pudimos ver o cómo pudimos evaluar la motivación o identificar qué tan motivados estuvieron los estudiantes con estos materiales? Uno de los materiales, todos los materiales fueron evaluados mediante el diario del estudiante, en el cual pues específicamente había una pregunta sobre el uso del material, ¿bien? Y además en el matematógrafo, como al mismo tiempo en el cuestionario de evaluación, en el cual también se involucra al estudiante para que manifieste su opinión frente al material, al uso del material. De cierta manera, pues ellos manifestaron un agrado a esos materiales. Y es más, en el aprendizaje también se percibe que el material fue de agrado. El solo hecho de verlos sonreír, el solo hecho de verlos un poco más cambiados en la forma de trabajo, entonces eso manifiesta también de cierta manera que fue de impacto para ellos. Bueno, profe, también, bueno, siguen diciendo que muchas gracias, agradecen por la propuesta, que les pareció muy interesante y les gustaría saber acerca de algún tipo de materiales para la multiplicación y división de números enteros. Correcto. Dentro de los applets que voy a dejar, existe la sumadora de enteros de manera virtual, de manera con Applet Software, y allí también aparece geométricamente cómo es posible multiplicar y dividir números enteros. Entonces, dentro de esas opciones estarían para las otras operaciones. En este caso, pues me focalicé o nos focalizamos en la parte de sustracción, pero pues la sumadora de enteros está asociada también a otras operaciones. Entonces, el compromiso es dejarlos en el link. Bueno, sí, profe, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta los asistentes a la sala.
Voy a esperar unos minutitos más. Eh, Les recuerdo, las transparencias y la grabación de la comunicación van a estar en la página ued.uniandes.edu.co, en el canal de YouTube de una empresa docente y en el repositorio funes.uniandes.edu.co. Profe, agradecen mucho pues compartir la investigación, la propuesta. Y entonces creo que damos el cierre a la sesión de preguntas. Entonces, Ok, bueno, agradecemos pues al ponente Oscar Becerra, a los asistentes también por la paciencia con las fallas que tuvimos técnicas. Eh, Pueden escribir si tienen algunas otras preguntas al correo recursosud@uniandes.edu.co. Le haremos llegar las preguntas al profe y daremos respuesta a las mismas. El enlace, como les comenté, a la conferencia de los videos se encontrará en la página ud.uniandes.edu.co. Los invitamos a que visiten el canal de YouTube, el repositorio Funes y también a ser parte de este espacio como ponentes. Es la información para diligenciar el formulario y hacer la propuesta de difusión la pueden encontrar también en la página de ud.uniantes.edu.co en la pestaña de difusión y comunicaciones de innovación. Los esperamos entonces el 26 de enero del año 2019 para la siguiente comunicación. Que tengan un feliz día y muchas gracias por la participación, por la asistencia y por la paciencia. sí, agradecerles pues inicialmente a mi equipo de trabajo, a mi grupo de trabajo, Sonia Calderón, Marisa Buitrago y Rodrigo Gómez, asesorados y por la tutoría de María Cañadas. También agradecerle a una empresa docente por la participación y por la invitación que me realizó. Y pues nada, agradecerles enormemente a todos los asistentes la paciencia y espero comprendan las dificultades que se tuvieron técnicas que de cierta manera se escapan de nuestras manos. Y invitarlos también a que sigamos inquietos en este bueno y duro trabajo, pero al mismo tiempo gratificante labor docente, siempre pensando en el pro de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos.